Aquí queremos resolver sin 2x igual 2 cosine squared de x en el intervalo dado, y aunque podemos solucionar esta ecuación en este intervalo, también revisaremos cómo expresar todas las soluciones a esta ecuación. Entonces, hay una pareja de cosas sucediendo en esta ecuación. Primero, tenemos dos funciones de disparo diferentes que a veces no son buenas, pero lo principal aquí es que uno de los ángulos es 2x y el otro ángulo es x. Así que tenemos que reemplazar el lado izquierdo de esta ecuación sin 2x utilizando la identidad de doble ángulo para el sino como vemos a continuación. Así que vamos a reemplazar sin 2x con 2 sin x cosine x. Y hopefully que va a hacer más fácil resolver. Así que de nuevo el lado izquierdo será 2 sin x cosine x igual 2 cosine squared x. Normalmente es mejor tener una ecuación verdadera en términos de una función trigo, pero aviso de que tanto de estos términos tienen un factor de cosino para qué factor. Así que vamos adelante y establezca esto igual a 0 y luego factor. No importa el término que restringamos. Voy a seguir adelante y restar 2 seno x coseno x en ambos lados. En el lado izquierdo, esto sería 0 en el lado derecho. Tendremos 2 cosinos cuadrados x, 2 senos x cosinos x y ambos estos términos. Tener un factor de 2, así como un factor de cosine x, así que factoremos 2 cosine x y luego dejamos con cosine x, sin x. Así que este producto es igual a 0. Entonces 2 cosine x igual 0 cosine x, sin x es igual a 0. Si dividimos en ambos lados por 2, todavía vamos a tener cosine x igual 0. Así que podemos resolver para x determinando qué ángulos tienen un valor de función de cosine de 0 hexanewtones el intervalo dado. Esta ecuación aquí es un poco más interesante. Vamos adelante y agregue sin x a ambos lados. Eso nos daría cosine x igual sin x. Y ahora si dividimos ambos lados por cosine x el lado izquierdo, cosine x dividido por cosine x es igual a 1. Y recuerde sin x dividido por cosine x es igual a tangente x, así que buscamos ángulos donde el valor de la función tangente es igual a 1. Y donde el valor de la función cosine es igual a 0. Vamos adelante y determine los valores de función usando el círculo de la unidad. En el círculo de la unidad, cosine θ es igual a x para determinar donde cosine x es igual a 0. Necesitamos identificar puntos en el círculo de la unidad donde la coordinación x es igual a 0 y que ocurre aquí y aquí, lo que significa si un ángulo está en posición estándar y el interior de la terminal con el círculo de la unidad en estos puntos satisfacería esta ecuación y, desde queremos soluciones en el intervalo de 0 a 2π, un ángulo sería radiantes π2 y el otro ángulo tendría un lado terminal aquí para que estaremos a 3π2 radians. Ahora hablemos sobre donde tangente x es igual a 1. En el círculo de la unidad, tangente θ es igual a y dividido por x, lo que significa que las coordenadas x, y deberían ser iguales para tener un valor de función tangente de más 1. Aviso en radians π4 las coordenadas x, y son iguales como los radians 5 π4 donde ambas coordenadas x y son negativas, lo que significa cualquier ángulo en posición estándar que pasa a través de estos dos puntos también satisfacerá la ecuación. En el intervalo dado tenemos radians π4 aquí, así como 5 radians π4 aquí. También mencioné que revisaría cómo expresar todas las soluciones a una ecuación como esta. Para expresar todas las soluciones donde cosine x es igual a 0, recuerde que teníamos el lado inicial aquí y los lados terminales estaban aquí y aquí. Aviso como estas soluciones son pi radians apart. Así que una manera de expresar todas las soluciones donde cosine x es igual a 0 sería x igual a una de estas soluciones pi2 radians más múltiples de pi o para decir pi xk donde k es suma integrada significado k es 0 más o, 1 más o, 2 y siguiente.
Entonces mirando donde tangente x es igual a 1 aviso como estos dos ángulos así son bien pi radians apart. Aquí están los radians pi 4, y aquí están los 5 radians pi 4. Tan otra vez, una forma de expresar todas las soluciones donde tangente x es igual a 1 sería x igual a 1 de los ángulos radians pi 4 más múltiplos de radians pi. So pi x k otra vez, donde k es suma entera. Pero por este problema solo se pide que solucionemos en este intervalo, por tanto, tenemos 4 soluciones, 2 aquí y 2 aquí. Vamos adelante y escriba a los de nuevo en la pantalla anterior. Teníamos x igual pi 2 y 3 pi 2, y luego teníamos x igual pi 4 y 5 pi 4. Espero que hayas encontrado esto útil.